gracias, Ángel. No creo que vaya a estar a la altura. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia. Es un día de lluvia. Habéis venido hasta aquí, permitidme que os tutee. Yo no hubiera venido. Además, estaba a punto de no venir. Muchas gracias a Bubok por acogernos hoy aquí, por darnos esta oportunidad. Y tengo que darle las gracias al editor, que ha hecho una cosa curiosísima y que es de agradecer. Y es que si veis el libro, el título es más pequeño que mi nombre. O sea, es una manera de decirle, el contenido no importa, lo que importa es que lo ha escrito Enrique Gallot. Y eso pues no deja de ser un elogio. Muchísimas gracias, es una edición preciosa, está muy bien hecho, se lee perfectamente, sin errores, o sea, es un libro del que yo estoy muy orgulloso. Y bueno, voy a decir algunas pocas cosas de qué es lo que tiene este libro. Yo lo que he procurado aquí ha sido experimentar con géneros nuevos, con géneros literarios nuevos, y voy a explicar por qué. Porque está clarísimo que si inventas un género nuevo, te haces más famoso. Y entonces hay autores que lo han hecho, no os asustéis por el número de páginas, no las voy a leer. Por ejemplo, tenemos la Valle Inclán, ¿verdad?, que crea el esperpento, tenemos los sonites de Manuel Machado, o tenemos las nívolas de Unamuno, nivolas. Tenemos Campoamor, que inventa las doloras y experimenta con las doloras, o tenemos a Ramón Gómez de la Serna, que hace greguerías, y tenemos a Ruiz Zafón, que hace bodrios. Bueno, el bodrio ya estaba inventado de antes, no es que lo inventara él, pero él le ha dado una nueva... Sí, de alguna manera le ha dado a la palabra pues, un nuevo sentido, ¿no? Y entonces, pues yo siempre estoy a la búsqueda de cosas nuevas. Peliculeces, pues son evidentemente, la palabra lo dice, idioteces sobre películas. No son anécdotas, es ficción, es creación. He intentado hacer cosas divertidas alrededor del mundo del cine, que es un mundo que me apasiona. Y es un género un poco difícil el que he empleado aquí, porque el ensayo cómico pues es un poco distinto de lo que suele haber habitualmente. Los libros de humor que veis por ahí pues son monólogos, recopilación concatenación de chistes de la televisión, etc. Y entonces pues yo he hecho aquí pues una especie como de experimento en géneros nuevos, ¿no? Una parte del libro al que yo llamo articulículas, artículos sobre películas, en donde hay, pues yo que sé, estudios teóricamente eruditos sobre los electrodomésticos en el cine, o sobre los animales en el cine, ¿no? O, por ejemplo, trucos para escribir guiones originales, un guión para una hipotética presentación de los Goya. Y luego, pues he experimentado con otras variedades. Por ejemplo, lo que yo llamo tramixturas, mezcla de tramas mezcladas, historias hechas con trozos de historias preconcebidas antes y que se mezclan y que dan historias nuevas. O lo que he hecho también con algunas personas, que es lo que yo llamo biografías. La biografía es un género que tiene que tener mucho éxito. La biografía, como todos sabéis, pues cuenta la vida de personas, que la persona que se dedica a escribir sobre alguien es porque lo admira, luego va a escribir bien y va a contar los hechos, los logros importantes de esa persona. Yo escribo las cosas malas, yo escribo lo contrario. La biografía es la descripción negativa de una persona. ¿Y por qué digo yo que esto va a tener éxito? Pues porque a nosotros no nos gusta elogiar a los demás, somos todos muy envidiosos, nos gusta hablar mal de la gente. Realmente eso es un deporte, no diré nacional, es internacional, ¿verdad? El cotilleo, la maledicencia, y entonces en este género, pues yo estoy. Y lo que voy a hacer es explicaros un poco con un ejemplo que he preparado cómo convierto yo en cómico algo serio, cómo parodio, cómo empleo la desmitificación, de una manera muy sencilla. Y lo voy a ver con un ejemplo para que veáis cuál es mi procedimiento y cómo escribo yo estas parodias y estas cosas cómicas. Tomo un elemento muy serio y le añado lo humano, lo humanizo. Y por humanizarlo no quiero decir nada bonito. No estoy diciendo que lo haga más amable, que lo haga más tierno, que lo haga más sensible, sino todo lo contrario, lo humanizo en el sentido de cuáles son las características de los humanos. Entonces, un ejemplo que veáis, para que veáis un ejemplo de cómo se gesta la biografía. Toma un personaje serio, por ejemplo, Julio César, respetable, hacedor de grandes gestas, y toma una frase completamente seria en un principio. Por ejemplo, Julio César escribió La guerra de las Galias. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es así? Bien, entonces le añado un elemento humano, por ejemplo, la vanidad. A esa frase le añadimos la vanidad humana, y quedaría algo, por ejemplo,
no contento con ser el general y político más famoso de su tiempo, Julio César quiso que tampoco se le escapara la gloria literaria y fue y escribió La Guerra de las Galias. Ahora, si no era un buen escritor, pues podrían pasar distintas cosas. Julio César escribió La Guerra de las Galias, pero la obra, lamentablemente, estaba llena de faltas de ortografía. Ya tenemos a Julio César un peldaño más bajo de lo que estaba. Ya no nos lo podemos tomar tan en serio, ¿verdad? Esto es lo que se aplica en este libro a algunas biografías de personajes del mundo del cine. Ha descubierto sus carencias literarias, mató al esclavo arreándole 7 puñaladas cerca del occipucio. Claro, pero los esclavos son cotillas, y ya el esclavo ya se lo había contado a los otros esclavos. Como todos sabían lo de la mala ortografía de César, César se vio en la necesidad de asesinar a sí mismo al resto de sus esclavos, y acabó lavándose él mismo los calcetines. Además, tuvo problemas para explicárselo a su mujer, Calpurnia, quien, al enterarse, puso el grito en el cielo y le mandó a dormir al triclinio, que estaba muy duro. Esto es un poco lo que va sucediendo cuando hemos puesto, ¿verdad?, la vanidad, los defectos de la persona. O otro elemento que se puede añadir, un elemento muy humano, por ejemplo, la mala memoria. Cuando Julio César se dispuso finalmente a escribir La Guerra de las Galias, un proyecto acariciado durante muchos años y muchas veces pospuesto a causa de tareas más urgentes, ya había transcurrido mucho tiempo y no se acordaba casi nada de lo que había pasado, pues se le mezclaban en la mente recuerdos de unas guerras y de otras. Así es que optó por inventarse las batallitas y ponerles nombres geográficos verosímiles, a ver si colaban. Lo malo fue que otros generales que habían combatido a su lado sí se acordaban de los sucesos, porque muchos tenían heridas que les dolían un montón cuando iba a llover, que se encargaban de recordárselos, y proclamaron a los 4 vientos que César era un embustero de marca mayor. El asunto llegó a oídos del Senado, donde se dijeron cosas muy feas unos a otros. Entonces ya tenemos un inicio de historia, de una comedia, de un cuento, de una novela, en donde en el Senado se acusa a un político de mentir, que hoy en día es una cosa muy normal, pero que entonces en aquella época pues era realmente motivo de escándalo. O por ejemplo, otro elemento que se puede añadir, pues el sadismo, la perversidad humana. Todo alrededor de esta obra. Es sabido que Julio César odiaba a los niños, ya que todos se reían al verle, porque, además de ser calvo, tenía las narices muy grandes. Entonces, César quiso vengarse de ellos, aunque no se le ocurría cómo. Finalmente tuvo una idea feliz y escribió La Guerra de las Galias, un libro aburridísimo y en un latín infumable. Él contaba, y así fue en efecto, que durante muchos siglos su nombre sería venerado por todos los generales ambiciosos, y que se obligaría a los niños de muchas épocas y de muchos países a aprender latín y a traducir el dichoso libro. La moraleja es que no debes reírte nunca de las narices de nadie, porque hay gente muy vengativa por el mundo. Esta es la manera en que funciona este género mío de las biografías, ¿verdad? Añadiendo elementos humanos y modificando la historia. Realmente es muy fácil. Una vez que tienes el bastidor, es cuestión de darle la vuelta. Otro de los géneros que empleo en el libro es lo que he denominado cinematorripios, que es un género de mi exclusiva invención, y es una cosa tan estúpida que nadie me la va a plagiar, nadie va a escribir en ese género, voy a ser yo el único que lo haga durante muchos años. Consiste en hacer críticas cinematográficas, críticas de películas, bien modernas, bien antiguas, empleando romance medieval, empleando un verso medieval. Ya digo que la cosa es tan absurda que no tiene parangón. Voy a leeros, si os parece y tenéis paciencia, un ejemplo para que veáis cómo funciona esto. He elegido la película Adivina quién viene esta noche, no sé si la recordáis, sí, que trata sobre el tema del racismo, ¿verdad?, de los amores entre razas. Y dice, aquí cuento una película famosa de Stanley Kramer, la que se llama Adivina quién viene esta noche. Salen la Hepburn, Sidney Poitier y también Spencer Tracy, o como se diga. Vaya, un título intrigante. La tesis que el film pretende transmitir al respetable es que, aunque pretendan serlo, ya no quedan liberales, porque cuando llega un día la hija a casa de sus padres a presentarles a un novio del color del azabache, quedan ambos boquiabiertos, se les congela la sangre, sienten dolor en el píloro y frío en los genitales, y se arrepienten de haber educado en ideales no racistas a su hija. ¿Pero qué han de hacer? Ya es tarde para arrepentirse de ello, por más que les desagrade. Aún les queda una esperanza. Si el negro fuera un pillastre, un inculto, una ex social, pues podrían descartarle en ese casting de yernos.
Pero el recurso no vale porque resulta que el negro ha sido en 7 hospitales un médico muy famoso y de los más importantes. Y gana todos los meses muchos miles de dólares. Además tiene 100 títulos, licenciaturas y másteres que le acreditan de hombre muy capaz y muy yernable. Spencer Tracy se encuentra atacado en un impasse. Por un lado, el negro es ok, es educado y amable, es guapo. Sus dientes son un anuncio de Colgate. Además, Tracy presume de respaldar todo avance social y de ser muy progre todos los lunes y martes. Pero por el otro lado, sus instintos despreciables le hacen preferir la horchata a un tazón de chocolate. Y no quiere tener nietos parecidos a su padre. Porque una cosa es ser progre y otra cosa es que se encame tu hija con un negro de esos tan famosos por sus partes. Va pasando la película sin que el argumento avance. Llegan los padres de él, cenan, se les hace tarde, urge decidir si dan venia para que se casen. Si esto fuera de verdad, Tracy le largaba un cate al negrito y le ponía de patitas en la calle. Pero como es una peli hecha en Hollywood, Los Ángeles, el final feliz es un requisito indispensable. Así es que al final del film, Tracy se pone tratable y les da su bendición. Se dirán, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cambia de opinión? Bah, el guionista no lo sabe, lo hace y ya está. El film acaba a punto del mestizaje. La rubita está contenta, el negrito se relame, serán felices y comerán perdices y hojaldres. Moraleja, el alma humana es un abismo insondable y en entender sus misterios, Freud fue solo un principiante. Esta es una de las formas en que se puede hacer crítica cinematográfica de una manera distinta. Es mucho más sencillo, lo puede hacer cualquiera. Yo lo llamo filtrumentos, que son argumentos hechos con filtro. Supongo que muchos manejáis Photoshop y programas parecidos y sabéis que existen unos filtros, con lo cual tú puedes coger una imagen y ponerla en modo caricatura o en modo granulado, ¿verdad? Pues lo que yo hago es lo mismo con una serie de filtros literarios preconcebidos. Cogida una historia, le aplicamos un filtro, la historia cambia sencillamente. Por ejemplo, he tomado ejemplos del cuento de Caperucita Roja y el Lobo. Entonces puedes poner, por ejemplo, yo que llamo el filtro de la duplicación. Caperucita tiene una hermana gemela. Una es buena, la otra es mala. El lobo no sabe cuál es de las dos es la buena, cuál es de las dos de la mala, se confunde. O complicación. Hay dos abuelas que viven en sitios distintos del bosque. Una da buenas propinas a la que le lleva la cesta con la merienda y la otra no. Y entonces las dos Caperucitas se pelean entre las hermanas para ver quién va a llevarle la comida a la abuela que da pues, las propinas. El filtro de la inversión. Todos estos procedimientos se pueden aplicar a cualquier historia. El filtro de la inversión. El lobo es bueno y es Caperucita la que es mala y quiere matar al lobo porque quiere cortarle el rabo para hacerse un látigo, porque quiere tener unos juegos sexuales especiales. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, ya desbarramos y entonces vamos a ver cómo el lobo tiene que escapar de la malvada Caperucita. Misterio. Caperucita dice que va al bosque, pero no va al bosque. Va a otro sitio y nadie sabe cuál es. Y entonces el cuento consiste en saber qué es lo que hace Caperucita cuando dice que va a ver a la abuelita y no es verdad. O un elemento de peligro, añadimos un elemento externo. Caperucita va por el bosque, pero en el bosque hay peste bubónica. ¿Se contagiará? ¿No se contagiará? O, por ejemplo, la sexualización. También funciona muy bien. Caperucita no es Caperucita, es un hombre que gusta de disfrazarse. La sorpresa del lobo pues es mayúscula. O la temporalización. Caperucita lleva ya 50 años yendo al bosque, el lobo ha muerto, la abuelita ha muerto, entonces ella va a donde está la tumba de la abuelita y le lleva flores y entonces recuerda su infancia perdida y todo con un flashback, ¿verdad? Con una analepsis retrospectiva, pues es otra manera de contar la historia. O ya directamente pues la fusión. Caperucita va al bosque y se encuentra a Blancanieves y los 7 enanitos. Y entonces Blancanieves está celosa porque Caperucita es más joven, entonces los enanitos ya no le hacen caso a ella. Bien, y entonces de esta manera es como se pueden utilizar los filtros para argumentos. Y ya por último, para no cansar demasiado, el último género que yo he explotado en este libro pertenece a lo que yo llamo titulólogos. Los titulólogos son monólogos basados en títulos. Se cogen títulos, pueden ser de películas, en este caso lo son, o pueden ser de novelas o de comedias,
incluso de canciones podría, si quisieras. Las películas van muy bien y consiste en crear una historia insertando el mayor número de títulos posibles. El objetivo no es crear una historia distinta, ni original, ni especialmente divertida o especialmente lacrimógena, sino conseguir utilizarla al mayor número de títulos posibles. Entonces yo os voy a leer este cuento que tiene, ya para acabar, que tiene simplemente 2 hojas y media, a ver cuántos títulos han entrado, y entonces os invito a que vayáis identificando los títulos que yo vaya diciendo, que los vayáis contando y cuando ya acabe me digáis cuántos habéis encontrado. Y luego yo os diré el número que hay. ¿Os parece? Bien. Es un cuento erótico, tolerado para menores, tampoco es... que se titula Noche de sexo y pasión, pero ya digo que lo de menos es el contenido, lo importante es la elaboración literaria. Y dice: mi nombre es Joe. Un día en Nueva York, con fuego en el cuerpo, entré en la habitación en forma de L, donde mi rubia favorita y yo habíamos pasado los mejores años de nuestra vida. A mí es que no me gusta quedarme solo en casa. Con aquella deliciosa persona iba a realizar todos los juegos prohibidos, iba a cumplir mi fantasía y a dejar libre mi instinto básico y los insaciables deseos de mi líbido, ya que ella es una rubia auténtica que vale por 7 mujeres. Serían las 8:30 de la jornada de un largo y cálido verano. En el calor de la noche, el apartamento de Manhattan estaba al rojo vivo. En las paredes se reflejaba el color púrpura. Era el resplandor de las luces de la ciudad que entraban por la ventana indiscreta, porque era una habitación con vistas, aunque a malas calles, pese a estar cerca de Wall Street, nada lejos del mundanal ruido. Aquello no iba a ser un breve encuentro. La gran ilusión que yo tenía era que fuera la noche más larga, que durase hasta octubre, que aquel amor a quemarropa fuese la historia interminable, como una cadena perpetua. Nunca diría adiós a mi concubina, estaríamos encadenados para siempre, de aquí a la eternidad. Abrí la 9ª puerta con mi llave y entré. Lolita, todavía en la edad de la inocencia, me esperaba con su cara de ángel, sobre un lecho de terciopelo azul, como una Eva al desnudo. Mejor, imposible. La verdad es que es una mujer para 2, porque tiene un lío en Río, pero bueno, que el cielo la juzgue, porque yo no lo haré, aunque esté casada con todos y venda sus encantos por un puñado de dólares. Porque ella, para estos temas, era nacida libre, e igual se acostaba con el hombre de California, que vive en la casa de la colina, que se encaprichaba del mexicano, que era el marido de la peluquera de la esquina, o del hombre del traje blanco, que tenía el Rolls Royce amarillo. ¿Qué pasó entonces?, se preguntarán. Hablamos. Yo le conté todo sobre mi madre, mi padre y las joyas de la familia. Ella recordó el año pasado en Marienbad, el viaje increíble que hizo a Stalingrado, y me contó su aventura en Roma, todos sus secretos del corazón. Entonces hubo un breve encuentro de miradas. Luego hubo un contacto, el cuerpo, que recuerda bien los olvidados gestos de la pasión. Pasé del cuarto protocolo y me salté la conversación. Como por accidente, mi masculinidad estaba gigante y me abalancé sobre ella a sangre fría, como un tiburón. ¿Qué hago con esto?, preguntó. Agárralo como puedas, repuse. Pero antes de que culmináramos nada, oímos el golpe en la habitación de al lado. Se escuchaban gritos y susurros. Recuerda que no hay que hacer ruido, me dijo Lolita. Respeta la ley del silencio. Obedecí. Y sin hacer caso del teléfono rojo, que empezó a sonar, volví a mi labor. Pero qué noche la de aquel día. Nos interrumpieron de nuevo varias campanadas a medianoche. Luego, mis adorables vecinos protestaron. Dieron más o menos los 400 golpes en el tabique. ¡Qué intolerancia! También el pianista del quinto toca el piano y yo no protesto. Luego nos importunó la mosca dichosa. Después, mi tío me llamó al móvil. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, me pregunté. Sin perdón, arrojé el teléfono contra la pared, con repulsión. Y yo que pensaba que yo era como el paciente inglés, el hombre tranquilo por antonomasia. Finalmente nos amamos hasta que cantaron los pájaros. Abre los ojos, me dijo ella el día después. Eres el dormilón mayor que conozco. No, es el sueño americano, me justifiqué. Y nos dedicamos de nuevo a los trabajos de amor perdidos. Qué bello es vivir.